Llegó el momento de mostrarte prueba gamer de esta Lenovo Legion Go. Ustedes vieron que yo hice, ¿verdad? Revisado, hice experiencia de uso, pero no hice un video mostrando la potencia gamer y hablándote ya de mi experiencia en cuanto a videojuegos. Ponte cómodo porque aquí voy a poner a prueba toda la potencia de esta consola y al final voy a decirte un consejo importante en caso de que tú no tengas esta consola y estés viendo este video porque quieres comprarla. Y quédate aquí porque mira, yo tuve la oportunidad de probar la Asus ROG Ally. También tuve la oportunidad de probar la PlayStation Portal. Al final voy a decirte cuál de esas tres consolas es mejor y el por qué yo me quedaría con la Lenovo Legion Go. Así que vamos con las pruebas gamer y luego subo aquí para darte ya mi conclusión y darte algunos consejos por si tú no te has pillado la Lenovo Legion Go. Creo que este sería el momento perfecto y voy a dejarte un enlace en la descripción donde está a un super precio para que vayas, le haga clic y te compre esta Lenovo Legion Go. Así que vamos con la prueba de juego. Ciertamente que esta consola portátil es una bestia. Es mi consola portátil favorita. De hecho, la Asus ROG Ally pues se fue, la vendí. Esa consola a mí no me gustó para nada. Tuve muchísimos problemas con el tema de la tarjeta micro SD. Los juegos no se instalaban, daba problemas, se calentaba mucho y la pantalla es más pequeña. A mí la verdad es que de que yo vi esta Lenovo Legion Go me enamoró. Primero me gustó este tema de que los controles se desarman. Esto me encanta. También el tamaño de la pantalla es un tamaño ideal. El tema de la batería, me hubiese gustado que hubiera más autonomía de batería cuando estás jugando, pero tenemos que tomar en cuenta que estamos delante de un PC gamer portátil. O sea, es increíble que hayan metido toda esta tecnología en este aparato tan pequeño y que tenga potencia para tú ejecutar esos juegos como tú estás viendo ahí. Y esta fue la parte que a mí me enamoró de esta Lenovo Legion Go, que es brutal en los juegos y tiene potencia. De hecho, y es la recomendación que te voy a hacer, si tú no tienes ninguna computadora, ningún PC, ni laptop, ni nada, esta Lenovo Legion Go te sirve también como tu PC de escritorio. Tú compras un adaptador, le metes un monitor, le metes un teclado, un mouse y es una computadora que tiene fuerza hasta para tú hacer edición de video, tiene fuerza para tú instalar Word, Excel, es decir, que te serviría hasta para trabajos de la universidad o si tú haces otro tipo de trabajo a nivel de multimedia, pues esta consola te vendría como anillo al dedo. El audio es muy pobre. No me gusta el audio. Me hubiese gustado que se escuchara más alto. Ojalá y Lenovo mande una actualización y puedan arreglar esto porque se escucha muy bajito. Para tú tener una buena experiencia, recomiendo que te compres unos audífonos o si tienes unos auriculares aparte, pues ahí tú vas a poder exprimir a fondo mejor la experiencia en cuanto al sonido. De hecho, mi iPhone suena más duro que esta consola. En algunos videojuegos yo siento que el iPhone tiene mejor calidad de sonido. Creo que ha sido la única parte, vamos a decir, negativa que yo le encuentro a este dispositivo. Porque, bueno, parece que es aquí que voy a llegar, aquí arriba. Ok, tengo que hacer como una especie de entrenamiento aquí. Y no sé si se fijaron que todo lo que hice en el videojuego fue de manera fluida y aparte de eso no hubo ningún lag ni nada. Recuerda que tienes que tener el cargador a la corriente, tu cargador de 65 vatios para que puedas, ¿verdad?, tener una experiencia una experiencia agradable y no tengas problemas de latencia. Y si algún juego lógicamente te da problemas de latencia, pues tú ahí vienes y bajas la ¿cómo se llama? La resolución. Creo que Lenovo hizo un gran trabajo. Llevo ya varios meses usando la consola y estoy enamorado. Juego de manera casual porque por falta de tiempo casi no puedo jugar, pero cuando la uso
cada vez me enamoro más. La sensación en la vibración de los controles me encanta. Repito de nuevo, este tamaño de pantalla es perfecto. Me gustó de la manera que lo hicieron. Y cuando tú, por ejemplo, retiras los mandos y pones la consola ahí en la mesa, es una experiencia muy buena el tú jugar con los controles de manera inalámbrica. Así, chicos, que creo que por todo esto que yo acabo de mencionarte, vale cada centavo. En el 2023, esa ha sido la mejor inversión que yo hice. No me arrepiento para nada de haber comprado esa Lenovo Legion Go. Pero ya sabes, en este canal te presentamos la tecnología. La última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide con cuál te va. Recuerda, voy a dejarte más información en la descripción de este video. Cuéntame tú qué piensas en la caja de comentarios. ¿Vale la pena esta consola? ¿Te gusta más que la Asus ROG Ally? Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye.